Hola, ¿cómo están? Somos Gerardo Méndez y Alely Sánchez de Sim Reconexión, su consultoría favorita en desarrollo humano. Que no, ay, que niégamelo, niéguenmelo. No, pues ahora sí que ni cómo, ¿verdad? Ni cómo negarlo. No, ni cómo negarlo. Somos el top one. Sí, Ay, no, bueno, ya, es como se encuentran el día de hoy. Hoy es miércoles, ¿verdad? ya, mitad de semana, Ya, qué mitad rápido. de semana. Y pues bueno, el tema que vamos a abordar el día de hoy se llama el miedo. Seguramente nadie ha experimentado miedo. Ajá, sí. Yo creo que es de los sentimientos que nadie conoce seguro, ¿no? Híjole, sí, Sí. yo creo que es de los sentimientos más perjudiciales que puede experimentar el ser humano. Sí, se puede hacer como perjudicial, pero a la vez que te puede sacar de algún lugar donde puedes ir creciendo, ¿no? Ah, muy bien. Si le encuentras, Ajá, si le sí. encuentras ese camino, Sí. el miedo puede tener estas dos caras, pero si dejas que te controle, pues yo creo que te para. Por eso dicen que el miedo paraliza, Sí. ¿no? Entonces, por eso dices que es perjudicial, ¿no? Porque Sí. el miedo te paraliza. Pero también el miedo te puede dar la oportunidad de decir, pues muévete, ¿no? Hay gente que dice que con miedo o sin miedo lo hace las cosas, Sí. ¿no? Sí. Entonces, bueno, ahí es cuando dices, si tengo miedo, pues me aviento. Pero hay gente que tiene miedo y no lo hace, Sí. ¿no? Entonces, yo creo que al miedo hay que encontrarle la forma. Sí. Y aparte hay diferentes tipos de miedos, ¿no? Sí, yo creo que, como dices tú, hay que encontrarle el camino, ¿verdad? Ujú. Hay que encontrar el camino al miedo. Yo creo que el ser humano, desde que viene al mundo, viene con miedo. ¿Con miedo de qué? Con miedo de morir. Yo creo que ese es como, desde ahí ya viene el miedo del ser humano. Pero tú crees que somos conscientes de que vamos a morir desde que somos... No, pero en muchos momentos desde que uno nace, desde que uno es muy pequeño, yo creo que puede traer esa emoción. No digo que todos, pero sí mucha gente tiene miedo a morir, tiene miedo a veces a vivir también, porque todo eso muchas veces viene aprendido. Ujú. O sea, Bueno, y lo traes también en la sangre de tu familia, ¿no? Exacto. En el transgeneracional que le en llaman. nuestro ADN. Porque sabes que yo creo que esos dos miedos son como bastante interesantes. Sí, O sea, el miedo a la vida y el miedo a la muerte. claro. Porque, o sea, al final los dos son incongruentes. Porque si yo le tengo miedo a la muerte no vivo y si yo le tengo miedo a la vida no me quiero morir, Exacto. ¿no? Entonces, pero al final tampoco estoy vivo. O sea, le tengo miedo a la vida, pero no me quiero morir, pero tampoco estoy vivo. Entonces, como que es una incongruencia muy grande, Sí. ¿no? No estás en ningún estado. Si le tienes miedo a la vida, si le tienes miedo a la muerte, no estás en ningún lado. Ujú, exacto. Es como estar suspendido, ¿no? Es estar y no estar. Sí, es como estar La ausencia, la ¿no? ausencia, exacto, ¿no? Ausencia. Y por ejemplo, ¿a ti qué te da miedo? ¿O cuál ha sido Uy, uno de tus más grandes miedos? Yo de chico era muy miedoso, Ajá. era muy temeroso. Yo creo que me daba mucho miedo vivir, tan solo vivir. Ajá. Estar cada día, ¿no? Como Sí, estar cada día. Yo se lo atribuyo un poco mucho a que mi mamá, el primer hijo que tuvo, se le murió. Ujú. Entonces siento que mi mamá nos sobreprotegía cuando éramos muy pequeños. Ujú. Y aparte yo creo que tenía ese miedo Ujú. a que nos fuéramos también a morir. Claro. Porque Sí, ella porque se le tenía murió la muy bebé. memoria de que había perdido algo que quería Exacto. y le daba miedo volverlo a perder. Entonces yo experimenté el miedo desde muy pequeño. Claro. ¿Y por qué decía hace ratito? No todos es igual, porque yo he platicado con mucha gente acerca de este tema que es muy importante, y hay gente que me dice, no, pues yo casi no tengo miedo. Ujú. Y digo, ¿de verdad no? Y me dice, Bueno, no, pero a lo eso mejor no. tienen otros miedos disfrazados, ¿no? Ah, Yo creo que todos nosotros tenemos miedo a muchas cosas. Porque, por ejemplo, hay gente que a lo mejor le tiene miedo a enfermarse, que le tiene miedo a morirse, como estábamos diciendo, que tiene miedo a que perderá a un ser querido. ujú. Porque, digo, realmente, si tuviéramos confianza en la vida, no tendríamos miedo de nada. Sí, claro. No sé si ustedes han visto la película creo que se llama El último día de la Tierra, que sale Will Smith con su hijo. ¿Tú la has visto? Sí. Esa película a mí me gusta mucho porque se me hace como, bueno, donde la veo yo se me hace como una metáfora sobre el miedo.
O sea, porque ellos, bueno, se van en una misión, shalala, que llegan aquí a la Tierra y la Tierra según es un lugar así como contaminado y nocivo y no sé qué. Pero entonces el papá lo que le dice al hijo es que el miedo no existe, y realmente el miedo no existe, el miedo es una creación mental, es como lo que le pasó a tu mamá. O sea, tu mamá pierde un hijo, pero entonces va a tener otro hijo, pero ahí está el hijo, pero le da miedo perderlo, pero al final el hijo está ahí, o sea, no es algo real, simplemente es como la memoria. Entonces, pues él le decía a su hijo que el miedo no existe y que si él realmente se concentraba en que todo estaba bien y en que nadie lo podía atacar, en que nadie le podía hacer daño, no le iba a pasar nada. Porque lo que pasaba es que había como monstruos que se comían a los humanos, pues, ¿no? Que los atacaban, pues, algo así recuerdo, ¿no? Pero lo que más me gustaba era esa parte donde cuando él se tenía miedo le decía al hijo, concéntrate, o sea, ¿no? Y entonces hacía que el hijo como que se encara y se concentrara y realmente enfocara su mente a lo que estaba pasando, no a lo que su mente estaba creando. Claro. ¿No? O sea, creando en el sentido de que se estaba inventando una historia en la que lo iban a matar, lo iban a... Y sí, o sea, sí había el monstruo, o sea, todo eso está más cañón porque el monstruo estaba ahí, pero al final él dijo, el monstruo no puede olerme si yo no siento miedo. Si yo confío en mis habilidades. Es como cuando inclusive dice la gente, no le tengas miedo al perro porque te va a morder. Ajá. ¿No? Sí, aparte pues los animales tienen como ese instinto de detectar cuando alguien tiene miedo, cuando alguien está mal, ¿no? Sí, y como su naturaleza es ser salvajes, ¿no? Inclusive un claro ejemplo es los tiburones, ¿no? Sí. Cuando alguien está en el mar y se acerca un tiburón, y eso está comprobado científicamente, ¿no? Que dicen que los tiburones huelen la adrenalina o huelen las sustancias que segrega el miedo, ¿no? Sí, los animales tienen unos sensores tan específicos para tantas cosas y pues al final detectan este tipo de emociones porque nosotros al tener miedo secretamos químicos, ¿no? Entonces somos presas. Somos presas, exacto. No, incluso también hay el dicho popular de que, y sí creo en eso también, de que por ejemplo, si tú vas a una colonia que consideras peligrosa y entras con miedo y hay un ladrón, pues te huelen. Sí, entonces es más fácil que seas víctima de un asalto que quien entra más seguro y quien entra más confiado, porque como dices tú, te huelen. Te huelen. Y aparte el miedo es una frecuencia, entonces imagínense que es como cuando sintonizas en la radio para encontrar una estación que te gusta. Entonces, pues si tú estás sintonizándote en esta frecuencia del miedo, pues obviamente entras a estas zonas que consideras, o aunque no sean peligrosas, ¿no? Sí. Porque hasta puedes ir a una zona que no sea peligrosa, pero si estás en esa frecuencia, pues vas a resonar con esa estación de radio, ¿no? Que es el ratero, ¿no? O esta gente que tiene intenciones negativas, pues. Sí. Pero entonces hay que darnos cuenta qué vamos a hacer con nuestros miedos, hacia dónde los vamos a dirigir. Hay algo que les comparto que Osho decía, bueno, yo siempre hablo de Osho, ¿verdad? Disculparán, es que es uno de mis escritores favoritos, pero Osho tiene algo que me gusta mucho que dice que cuando tú no enfrentas a tus miedos se vuelven unos monstruos que cuando los volteas a ver pues ya no sabes ni cómo abordarlos, porque son tan grandes que te ponen ¿cómo? Claro. ¿No? Ahí sí te paralizan, fíjate. Ya son tan grandes que por no dialogar con ellos. Y es claro, ¿no? En la metáfora es muy real, o sea, de que una persona está en un cuarto oscuro y como no ve nada, se empieza a tropezar con cosas la persona y él piensa que son demonios, que son monstruos, porque pues no ve nada, no sabe qué hay, ¿no? Y después de repente se prende la luz, o se corren las cortinas, entra la luz del día, porque él en la oscuridad se imaginaba muchas cosas, ¿no? Entra la luz y resulta que lo que pensaba que eran demonios, pues era una pantufla, era una mesa, era un calcetín. Era un pantalón aventado. Pero su mente en la oscuridad ya había echado a volar así terriblemente y pensaba que cada cosa que tocaba era un monstruo, ¿no? Pero más bien quizá no se dio la oportunidad de tranquilizarse
y de ser consciente. Sí, de serenarse y De decir, bueno, serenarse. ¿qué estoy haciendo? ¿Qué está pasando? Ajá, Para que por estas cosas me esté yo sacando de onda. claro. Como la película, ¿no? O sea, Sí. párate, ¿no? Frénate y ponte a pensar qué es lo que te está poniendo mal realmente. O sea, ¿qué hay? Creo que aquí la pregunta es, ¿qué hay detrás de este miedo? O sea, Ujú. ¿qué me quiere decir el miedo? Hay que Claro. hacer como, hay que entablar un diálogo con el miedo, literal, Sí. ¿no? Y por eso hay que ser bien honestos. Hay que decir, a mí me da, por ejemplo, ¿no? A mí me da miedo morirme, Sí. ¿no? Entonces, si tú ya reconoces y dices, a mí me da miedo morirme, pues es decir, plantarte con el miedo enfrente y decirle, bueno, si me da miedo morirme, ¿qué significa esto? O sea, ¿por qué me da miedo morirme? Porque a lo mejor no estoy disfrutando mi vida como yo quisiera, porque a lo mejor estoy haciendo cosas que no quiero hacer, porque a lo mejor me siento frustrado, porque a lo mejor, yo qué sé, ¿no? Entonces, ese miedo a la muerte trae una información muy valiosa, pero ¿cómo la vamos a reconocer? Pues hablando con él. Claro. Diciéndole, a ver, miedo, ¿qué es esto? ¿No? ¿Qué me quieres decir? Entonces, bueno, les compartimos esta cápsula sobre el miedo. Si ustedes quieren trabajar sobre el miedo, pues contáctenos. Nosotros podemos guiarlos con herramientas, con consultas, con lo que ustedes necesiten para que puedan enfrentar estos miedos y en vez de que los dominen, los controlen o los paralicen, pues los ayuden a crecer y a evolucionar. Ujú, exacto. Entonces somos Sin Reconexión, síganos en Facebook, suscríbanse a nuestro canal y les mandamos un apapacho así bien sabroso de miércoles. Eso. ¿Verdad? Bechito, bechito.